Por favor, hermanos, y vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a abrir la escritura, la palabra de Dios en el... El libro de Ruth, por favor. El libro de Ruth. Vamos al capítulo 3. Bueno, de hecho es el capítulo 4 de Ruth, el último capítulo. ¿Ya lo encontramos, hermanos? Vamos a leer versículo 1 al 10. Yo leo el 1, ustedes el 2, en el 10 nos unimos. Vos subió a la puerta y se sentó allí, y he aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado, y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. ¿Todos? Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech, y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Entonces replicó vos: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz: tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón. ¿Todos? Y que también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos, y de la puerta de su lugar vosotros sois testigos hoy. Padre, gracias por tu palabra. Señor, te suplico que bendigas este mensaje y lo uses para edificación de la iglesia. Y Dios, te pido que sea de bendición lo que vamos a escuchar para todo varón y todo joven y cada discípulo de ti, Señor, que podamos aprender la importancia de la redención. Te lo suplico en nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a ver la importancia de la redención y qué fue lo que pasó con esta redención y por qué tiene que ver con el Día del Padre o las enseñanzas a los padres. Primeramente, vamos a ver, ahí en el capítulo 4, dice versículo 1, Booz subió a la puerta y se sentó allí, y he aquí pasaba el pariente de quien Booz había hablado, y le dijo: fulano. Este pasaje habla de la ley que había en Israel para redimir. ¿Qué quiere decir redimir? Bueno, redimir, voy a definirles qué es lo que significa redimir. Redimir quiere decir rescatar o sacar de la esclavitud
al cautivo mediante el pago de un precio. La palabra clave en este mensaje va a ser redención, redimir. Y que para redimir se necesita pagar un precio. Eso es lo clave del mensaje hoy. Redimir y pagar un precio. ¿Y quién es el que podía redimir? En aquel entonces, redimir podía significar dos cosas. Lo primero es sacar de la esclavitud al cautivo mediante el pago de un precio, que es lo que Cristo hizo por nosotros, hermanos. Si usted va conmigo ahí al libro de 1 Corintios, capítulo 6, en el versículo 20, usted puede ver lo que Cristo hizo por nosotros para redimirnos, rescatarnos de la esclavitud del pecado. Ahí lo voy a leer, dice, porque habéis sido comprados por precio. Redimir quiere decir comprar lo que está esclavizado, para rescatarlo. Y cuando lo rescatamos, dar libertad, para que lo que fue esclavo pueda ser libre. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y usted y yo sabemos qué fue este precio, hermanos. El precio es la preciosa sangre de Cristo Jesús. Ese es el precio que Cristo pagó por nuestros pecados para que podamos ser redimidos. La otra definición de redención es comprar de nuevo algo. Comprar de nuevo algo. Esto es algo que nos pertenecía, lo compramos de nuevo para volverlo a poseer. Y esto es lo que está pasando en el libro de Ruth. En el libro de Ruth, Booz va a redimir las posesiones de Noemí. Fíjese lo que dice en la palabra de Dios, aquí en el pasaje de Ruth, capítulo 3, y dice, versículo 11, Noemí entendía que solamente Booz o el otro pariente más cercano podía redimirlo. Esto es para que Noemí no perdiera la posesión y el gozo de sus heredades y el nombre de su descendencia en Israel. Versículo 11, capítulo 3. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano con todo eso, soy pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate, mas si él no me quiere redimir, yo te redimiré y vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Aquí vemos a Booz hablando. Vamos otra vez al capítulo 4, versículo 1. Booz subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado, y le dijo, fulano, había otro pariente más cercano que Booz. Y Booz le llama fulano. Me recuerda allá en México, fulano, mengano, perengano, para hablar del prójimo. Fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Estaban a la puerta donde estaban los jueces. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Estos 10 varones de la ciudad eran 10 hombres que juzgaban, eran como notarios públicos, por así decirlo. En México hay notarios públicos que dan fe de una transacción y tienen autoridad gubernamental para que la transacción sea legal, formal y permanezca. Y así eran esos 10 varones, eran como notarios públicos en la puerta de la ciudad, eran jueces también. Ellos se sentaron y versículo 3 dice, luego dijo el pariente, Noemí que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Esto es, ella está buscando, Noemí, que alguien compre las tierras para redimirlas y que Noemí las vuelva a poseer y que haya una descendencia para Noemí en la que el nombre de la familia de Noemí permanezca y no pierdan la heredad. Versículo 4, yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados
y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después. Ok, ¿por qué estamos hablando de la redención? Bueno, porque los padres de familia tenemos ministerios con nuestros hijos y nuestra esposa. Y un ministerio que nosotros tenemos es que los padres de familia somos como un redentor en el hogar. Somos como un redentor. ¿En qué forma? No que somos el redentor, no me malentiendan, no somos el redentor es Cristo. Pero somos como un redentor en el hogar, porque cuando empezamos nuestra familia empieza con una pérdida. Cuando usted, marido y mujer, nos casamos y pasamos al altar y nos damos los votos, bueno, esperemos que los dos sean salvos, ¿verdad? Porque es lo que yo requiero para casar en la iglesia, que los dos sean salvos, que los dos sean hijos de Dios. Pero cuando empiezan a tener hijos, esta pareja, los hijos nacen con una naturaleza, ¿qué, hermanos? Pecadora. Y los hijos van a nacer con esta naturaleza pecadora y van a ir al cielo si mueren hasta que lleguen a la edad de la conciencia. Mientras sean inocentes, van al cielo. Dice la Biblia que un bebé o un niño inocente muere, va al cielo. Pero cuando los hijos llegan a una edad de conciencia, ellos tienen que decidir aceptar a Cristo o rechazar a Cristo. Porque la salvación, la condenación, hermanos, no es porque no aceptamos, la salvación no es porque aceptamos o no aceptamos. La salvación es porque Dios nos libra del pecado, que somos pecadores, y porque nosotros decidimos reconocer a Jesús como Salvador personal. En otras palabras, somos salvos porque Cristo nos perdona nuestros pecados, reconocemos que somos pecadores. Y de esa forma es como la familia empieza con pérdida. Cuando empezamos a tener hijos, nuestros hijos crecen y necesitan un Salvador. Y los padres, hermanos, vamos a ser como vos. Los padres vamos a ser ese instrumento de Dios para pagar un precio, para que nuestros hijos se vuelvan al Señor, para que ellos sean salvos. Los padres vamos a sacrificar. Los padres vamos a hacer todo lo posible para que nuestros hijos puedan volver al estado o a la posición original de la familia en el huerto del Edén. Usted ve la familia en el huerto del Edén, eran Adán y Eva, y eran salvos los dos, porque no habían pecado. Después salen del huerto del Edén y ellos se dan cuenta del pecado, reconocen su necesidad de un Salvador, que es Dios, pero después empiezan a tener hijos. Y hermano, vemos que uno de los hijos es Caín, el otro es Abel. Y Caín mata a su hermano Abel. ¿Recuerdan, hermanos? Vemos el pecado y después Dios restaura la descendencia o el linaje santo y le da a Seth o a Set. Y podemos ver cómo hay una lucha ahora con el mal y el bien, pero el padre de familia es el que estamos allí, hermanos, el padre, para poder hacer todo lo que haya que hacer, para ser ese redentor del hogar, que paguemos el precio para que la familia tenga la oportunidad de volver a su posición original. Vea lo que dice Malaquías 2.15, por favor. Malaquías 2.15. Abra sus Biblias a Malaquías capítulo 2, por favor, hermanos, versículo 15. Vamos a leerlo, por favor. ¿Ya lo encontró? Ok, dice: ¿no hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. ¿Qué es lo que Dios quiere, hermanos? ¿Qué dice? Guardaos pues en vuestro espíritu, no seáis desleales. Pero ¿qué es lo que Dios busca que tengamos? Versículo 15.
una descendencia para Dios. Esto es, Dios creó el matrimonio y Dios hizo varón y hembra, y dice la palabra de Dios que cuando nos casamos ya no somos más dos, sino que, hermanos, uno. Y por eso es importante casarse ante Dios, para que Dios nos una, nos pegue con un pegamento divino y seamos uno, y Dios nos bendiga en el hogar. Ahora, cuando Dios nos une en el matrimonio, nos casamos delante de Dios, dice, lo que Dios busca en este matrimonio es que haya una descendencia para Dios. Esto es, que nuestros hijos conozcan a Dios como nosotros conocimos a Dios. Y fíjense qué importante, hermanos. Alguien una vez me dijo, ¿cómo sería el cristianismo si todos los cristianos fueran como tú? Como tú eres, como yo soy. ¿Cómo sería el cristianismo? Y eso me hizo pensar muchísimo al punto de que no lo he olvidado, hermanos. Si mi descendencia, mis hijos, fueran como yo soy, ¿cómo sería el cristianismo? ¿Habría esperanza para las futuras generaciones? ¿Habría sal? ¿Habría luz? ¿Habría, hermano, un testimonio fuerte y fiel de Dios y de su poder, de su persona? ¿O estaría el cristianismo en riesgo, en peligro, porque mi cristianismo era débil, era muy flaco, era muy vacilante, era un cristianismo sin compromiso? ¿Cómo estaría el cristianismo si todos los cristianos fueran como yo? Pónganse a pensar. Profundo, hermanos. Profundo. Ahora, y es lo que dice Dios. Dios nos une en matrimonio, y Dios dice que ya no somos más dos, pero una sola carne, porque Dios busca una descendencia para Dios. Esto es, que nuestros hijos sean para Dios, que ellos conozcan a Dios y que sirvan a Dios, hermanos. Ahora, usted sabe que esto, hermanos, es la lucha del diablo desde Génesis. Desde Génesis. Yo estaba pensando, ¿habrá alguna familia perfecta en la Biblia? Y bueno, pensé dos familias que fueron muy buenas familias en la Biblia. Una es la familia de Elizabeth y de Zacarías y de Juan el Bautista, de quien no se dice nada malo. También pensé en la familia de María, de José y de Cristo. Pero aún usted y yo sabemos que estas familias había pecado. Si usted ve en la familia de José y María, para darle un ejemplo, José pensó en divorciarse de María cuando José se enteró que María estaba embarazada antes de que se unieran en matrimonio. Estaban casados ya, que la Biblia dice que estaban desposados, ya estaban casados legalmente, pero no se habían unido, estaban en el periodo de un año, y cuando se encontraba que había fornicación en ese año, podía el hombre divorciarla. Pero vemos que José no era un hombre perfecto, pero era un hombre muy sensible a la voz de Dios, un hombre temeroso de Dios, un hombre justo, hermanos. Y Dios le habló a José y le dijo: José, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Eso fue en un sueño. Y María se dio cuenta, José se dio cuenta de esto y no se divorció de su esposa, se quedó junto. Entonces vemos familias perfectas en la Biblia. No hay, hermanos, solamente Dios es perfecto. Vemos Zacarías y José, Zacarías y Elizabeth. Cuando el ángel le anuncia a Zacarías: vas a tener un hijo en tu vejez, Zacarías no creyó, hermanos. Fue incrédulo, por eso no pudo hablar. Por eso salió asustado de la presencia con el ángel y no pudo hablar porque él no creyó. Entonces vemos, no hay una familia perfecta en la Biblia. Usted ve, hermanos, la familia de Samuel, la familia de David, la familia de Saúl. Había Jonatán, por ejemplo, hablando de Saúl, maravilloso muchacho, pero otros hijos tremendos. David, buen muchacho, pero otros hijos tremendos. En otras palabras, lo que quiero decir, hermanos, es que Dios nos ha dado como padres, como varones en el hogar, Dios nos ha dado una responsabilidad de ser ese como redentor. No el redentor, pero como redentor. ¿Y cómo vamos a ser como redentor en nuestros hogares? Vamos a ser como redentor, hermanos, primeramente amando
a nuestros hijos con todo nuestro corazón, con el amor de Dios, estando enamorados de Dios y de nuestra familia, hermanos. Estaba pensando, meditando, ¿por qué Booz quiso redimir a Noemí y casarse con Ruth? ¿Por qué? Y empecé a leer todo el libro de Ruth. Y encontré que el libro de Ruth es una historia en realidad de amor. Es un romance, hermanos. Que usted se pone a leer el libro de Ruth con los anteojos de romance, usted va a ver cómo Ruth y Booz tienen un romance, quizá hay un amor a primera vista. Vamos a ver algunos puntos, aquí los subrayé y vemos, fíjese lo que dice Ruth 2:5. Ruth 2:5. Vamos a leerlo, hermanos. Dice: y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Amor a primera vista. ¿Quién es esa joven? Entre la multitud de las mujeres, Ruth llamó la atención de Booz. ¿De quién es esta joven? Bueno, y seguimos leyendo, y versículo 11. Booz estaba bien al pendiente de Ruth, sabía todo lo que había que saber de Ruth. Y respondiendo, versículo 11, capítulo 2, y respondiendo Booz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque Ruth subía todo a Instagram, a Facebook. Ruth estaba ahí en Instagram diciendo todo lo que hacía, y Noemí también. No, aquí había un romance, aquí había un interés. Booz estaba interesado en esta mujer, Ruth, y estaba preguntando, investigando quién es ella, de dónde viene, qué ha hecho. Y por ejemplo, note lo que dice en el versículo capítulo 3 de Ruth, capítulo 3, versículo 11. Fíjese lo que le dice Booz a Ruth, y dígame si esto no es romántico. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo, ¿qué? Desde entonces, hermanos. Happy wife, happy life. Yo haré contigo lo que tú digas, tú dime y yo lo hago. Dice: yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Entonces Booz no saltó a redimir a Ruth porque pues traía buen humor, porque se sentía con ganas de hacer una buena obra ese día. No, yo creo que Booz decidió redimir a Noemí porque Booz sabía que parte del paquete era casarse con la mujer del difunto, que era Ruth, y esta mujer le había llenado el ojo a Booz y había impresionado a Booz, y él quería redimir a Noemí y a Ruth para darles una heredad. Bueno, ahora, todo esto, hermanos, para decir, si queremos ser redentores de nuestros hogares como varones, como papás, tenemos que estar enamorados de nuestros hijos para que Dios nos pueda usar con ellos. Amén. Hermano, hay un hermoso romance entre padre e hijo. Cuando los hijos son chiquitos, hay un romance. Los hijos piensan que el papá es el superhéroe, superhombre. El Superman le queda corto a su papá. Su papá es mejor que Superman. Los hijos, hay un romance, es una admiración inmensa por el papá que los hijos tienen. Igual los padres, cuando el hijo está chiquito, oh hermano, qué amor tan profundo, qué admiración, qué deseo de estar con ellos, etc. Hay una hermosa relación. Y luego los hijos crecen y los hijos se dan cuenta que papá no es un superhéroe,
ni está cerca a ser perfecto, papá comete muchos errores. Y empiezan a darse cuenta los hijos. Papá prometió y no me hizo. Papá dijo y no hizo. Papá me trató así, ya está. Papá me quedó mal. Papá me defraudó. Papá no me... etcétera, etcétera. Y hay un punto donde los muchachos dicen, pues era mi héroe, pero ya no lo es. Hay un desencanto, un desconecte, y eso pasa usualmente en la adolescencia, hasta que los hijos se dan cuenta en Cristo Jesús que sus padres son seres humanos imperfectos y los perdonan. Y los aceptan tal y como son y los empiezan a obedecer, sujetarse a ellos porque entienden que Dios los puso en su vida como una protección y como una seguridad en su vida para que Dios los pueda prosperar en todo lo que hagan. Y los padres nos damos cuenta que los hijos también nos quedaron mal, nos defraudaron, pero decidimos darles nuestro corazón y tener una hermosa relación con ellos. Es lo que necesitamos, hermanos, para redimir, o ser como redentores de nuestros hogares, amar a nuestros hijos con el amor ágape, el amor de Dios. No el amor de afecto natural. Todos los padres tenemos afecto natural por los hijos, es algo que tenemos de naturaleza. Pero la Biblia habla de un amor más perfecto, más completo, un amor divino. Es el amor ágape y es el amor que Dios quiere que tengamos por nuestra familia, por nuestros hijos. ¿Para qué? Para poder pagar el precio. Cuando uno ama algo, hermanos, uno paga el precio. Dime cuánto. Es que es mucho, no importa, yo lo pago. Y hermano, es lo que Cristo hizo por nosotros. Él no es como redentor, Él es el redentor. Y Él pagó el precio. Y el precio, hermanos, vamos a ver conmigo. Fíjense, vaya conmigo el precio que Cristo pagó. Vamos a Colosenses 1:14. Colosenses 1:14. Dice, en quien tenemos redención, hablando de, hablando de Cristo, versículo 14, en quien tenemos redención en Cristo, por su, ¿qué, hermanos? Sangre, versículo 14, Colosenses 1, el perdón de pecados. El Cristo pagó el precio último, el precio más grande, el precio más grande que pagar. Su propia sangre la redimió, la derramó por nosotros para pagar nuestros pecados y redimirnos de la condenación del infierno y la esclavitud al pecado. Ve lo que dice la palabra de Dios en Efesios 1:7, un poquito atrás. En su Biblia vaya hacia atrás. Dos libros, Efesios capítulo 1, versículo 7. Y otra vez la misma verdad, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hermanos papás y hermanos cristianos, estoy enfocándome miércoles en los padres, pero le quiero preguntar, ¿está enamorado con el amor ágape de sus hijos al punto de que usted pagaría cualquier precio para que ellos conozcan de Cristo Jesús? La redención es con el propósito. Yo estaba estudiando cuál es el propósito de la redención, para qué redimimos. El propósito de la redención, hermanos, es el rescate. Y vemos la primera cosa que la redención vuelve es el resplandor en la vida del creyente, en la vida de la persona, para que podamos hacer la voluntad de Dios y volver a tener un propósito en la vida. Hermano, si tú y yo somos como redentores en nuestros hogares, seguimos amando a nuestros hijos, intercediendo por ellos, sirviéndolos, dando nuestra vida por ellos, para que ellos conozcan a Cristo o conozcan más a Cristo como discípulos de Cristo, ellos van a poder entender el propósito de vivir en este mundo es glorificar a Cristo, glorificar a Dios. Ellos van a entender que el propósito de vivir en este mundo es para servir al Señor. Y los papás, hermanos, no debemos estar satisfechos ni resignados con menos que nuestros hijos sirvan a Dios. Ahora, yo sé, hermanos, no hay familia perfecta.
Es como el bateo en el béisbol. No hay un bateador que le pega todas las pelotas. No hay un papá que todos sus hijos perfectos. No hay, hermanos, pero debemos tener una meta. ¿Cuál es la meta? El propósito es: yo quiero amar a mis hijos y pagar un precio con tal de que mis hijos sirvan al Señor. Esa es mi meta. ¿Está conmigo, hermanos? Y seguir trabajando y seguir batallando y seguir pagando el precio. Estaba estudiando quiénes son hombres que pagaron un precio en la Biblia. Bueno, uno está en Génesis capítulo 6. Un hombre que pagó un precio fue Noé. Noé pagó un precio para que sus hijos sirvieran a Dios, para que sus hijos fueran librados del diluvio y de la destrucción de la tierra. Él pagó un precio. En Génesis capítulo 6, la palabra de Dios dice, versículo 9: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra. Versículo 13, dijo pues Dios a qué, hermanos? A Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calefatearás con brea por dentro y por fuera. Yo pensé, ¿y qué era la vida de Noé? Noé tenía un trabajo, Noé tenía una vida, Noé tenía una rutina, Noé tenía todo ya planeado, pero Dios le cambió su vida y le dijo: Noé, hazte un arca, y esa va a ser toda tu vida por 150 años. No vas a hacer ninguna otra cosa, Noé, más que construir el arca. Y yo creo que sus hijos le ayudaron. Y Noé, hermano, todo lo que hacía antes, todo lo que él quería hacer, todo su estilo de vida, lo echó a un lado con tal de obedecer a Dios. Para ser redentor de su familia, redentor de sus hijos, y poder ayudar a sus hijos a que ellos conocieran a Dios y ellos sirvieran a Dios. Yo pensé, esto es lo que le pasa a un varón cuando Dios lo llama al campo misionero. Imagínense, hermano, que Dios te llama a que seas misionero, a que seas pastor, y tienes hijos. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer para ser como un redentor a tus hijos? Obedecer el llamamiento de Dios, hacer la voluntad de Dios. Pero es que, pastor, si yo hago eso, sacrifico mi estilo de vida, sacrifico mi carrera, sacrifico mis planes, sacrifico todo lo que tengo, lo voy a tener que vender, lo voy a tener que dejar. Hermano, es lo que es parte de ser redentor. El redentor, en su esencia, paga un precio, hace un gran sacrificio. Por eso el fulano no quiso redimir a Noemí, porque se iba a casar con Ruth. Y él, note lo que dice aquí, hermanos. Si usted ve, por favor, en Ruth capítulo 4, dice versículo 5. ¿Están ahí, hermano? Entonces replicó Booz: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi qué. Y en realidad él no quiso. El fulano no quiso redimir a Noemí porque no quiso tomar a Ruth para no dañar su heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Entonces no quiso pagar el precio. Y quizá en este caso estoy haciendo una aplicación. Quizá este hombre estaba casado, tenía hijos, tenía una hacienda y no quiso complicar su vida familiar. Dijo: no, redime tú. Y hermano, el punto es que Booz, él redimió, él estuvo dispuesto a casarse con la moabita, a tener descendencia con Ruth, y que todo esto no fuera de él, pero fuera de Noemí. Note lo que dice, vamos a ver ahí en el libro de Ruth capítulo 4, dice versículo 16: y tomando Noemí el hijo, lo puso en su, ¿qué, hermanos? En regazo. Este hijo es el que tuvo Booz con Ruth, y fue su aya, no solamente, no una madre, pero una aya que lo iba a guiar a Cristo, a Dios. Y le dieron nombre a las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo, ¿a quién?
a Noemí, el que iba a restaurar su nombre y de sus hijos, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares, etc. Fíjese, hermano, qué bendición. Cuando uno es redentor o como redentor, paga un precio, sacrifica, hace la voluntad de Dios para ayudar a los que están bajo mi cuidado, a que ellos sean restaurados, sean restituidos, vuelvan a tener su estado que Dios quiere que tenga. Dios nos da bendición. Y fíjese lo que Dios le dio a a Booz y a Ruth, les dio a Obed. Obed, hermanos, es el que engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Entonces vemos, Booz es papá de Obed, abuelo de Isaí y bisabuelo de David. Y todo, hermanos, por pagar un precio. Bueno, hermanos, Noé pagó un precio. Estaba pensando de otro hombre que pagó un precio, fue Job. Lo vimos el domingo. Job pagó un precio. Él hacía sacrificio por sus hijos todos los días, dice la Biblia, de acuerdo a los turnos que tomaban ellos. Job hacía un sacrificio de dar un animalito y sacrificarlo. Ese animalito costaba dinero, el sacrificio le costaba tiempo, tenía que tener disciplina Job, pero sobre todo un gran amor por sus hijos. No te resignes por tus hijos, hermano, no te resignes, pues ya ni modo, ya se perdió, ya se fue de los caminos de Dios. No, hermano, tú y yo somos papás que los debemos de amar hasta la muerte con el amor de Dios y tener la esperanza que no avergüenza, la esperanza en la fe de la palabra de Dios, el precio de la oración eficaz del justo que puede mucho, hermano, el sacrificio de poder ser una bendición a sus vidas espirituales, a sus vidas emocionales y físicas, porque Dios te quiere usar. Termino con esto, vea conmigo en Ruth 4. Y en Ruth 4, note qué bendición es el Redentor. Dice versículo 10, dice el versículo 10 de Ruth 4, dice que también tomó por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos Jehová a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia que de esa joven te de Jehová. Vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio a concebirse. Aquí vemos qué bendición, hermanos. Pero note versículo 15, el cual será restaurador de tu, ¿qué, hermanos? Alma. Fíjese el Redentor, hermanos. El Redentor Booz le permitió a Noemí tener un hijo, y este hijo que tuvo Noemí por medio de la redención, dice, iba a ser un restaurador de su, ¿qué, hermanos? Alma. ¿Cómo estaba el alma de Noemí? Amargada, ¿verdad? No me llames Noemí, llámame Mara. Estoy amargada por lo que pasó. Mi esposo murió, mis hijos murieron. Ahora regreso vacía. Pero no con Cristo, hermanos. Con Cristo no estamos vacíos. Estamos completos, estamos llenos, tenemos esperanza, tenemos promesas, tenemos, hermano, un molde que seguir para ser de bendición. Y vemos que Noemí, por medio de la restauración de Booz, que es el Redentor, recibe con este muchachito consuelo de su alma, y él es un sustentador de su vejez. Esto es, ahora Noemí no va a estar muriéndose de hambre, no va a estar mendigando por pan, porque ahora este hombre, Obed, le va a sustentar en su vejez. Dice pues, tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Qué hermoso, hermanos. Yo quiero animar a los papás. Somos como redentores. No el Redentor, Cristo es el Redentor, pero un Redentor paga un precio.
Y eso, hermanas, mamás, jovencitas, pastores, ese mensaje para mí, ¿cómo me aplica? Bueno, tú puedes ser como una redentora, no la redentora, pero como una redentora para una amiga en tu escuela, para una situación en tu hogar. Tú puedes pagar un precio y tú puedes hacer algo que Dios te ordena hacer, como lo hizo Noé, como lo hizo Job, para que tú seas de bendición y Dios te use como un canal de prosperidad al mundo perdido que no conoce a Cristo Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por permitirnos escuchar que como padres nos has hecho sacerdotes del hogar para ofrecer sacrificios por nuestros hijos y, Señor, ser los representantes de Dios ante ellos, interceder por ellos. Dios, nos has hecho como padres, pastores del hogar, para alimentarlos con la palabra de Dios, para abrevarlos con el torrente de tus delicias, para guiarlos en los caminos del Señor con tu palabra. Hoy aprendimos, nos has hecho como redentores, para pagar un precio, para que ellos vuelvan al estado original con que fuimos creados por Dios en Génesis 1 y 2, al estado de comunión con Dios, de restauración de nuestro espíritu, de una nueva naturaleza, de ser salvos. Eso es lo más importante, Señor, que debemos compartir el Evangelio y orar por ellos y darles un ejemplo para no tropezarlos. Y, Señor, vivir para Dios, consagrados, para que nuestros hijos sean inspirados con nosotros como padres y sean animados a seguir la vida cristiana y no vean tropiezo en nosotros, ni vean error en la vida cristiana, porque no lo hay, solo que nosotros te fallamos, Dios. Padre, gracias por recordarnos que no hay familia perfecta. Aún el mismo Noé, de quien hablé, que él pagó un precio, Señor, después batalló con Cam. Padre, no hay familia perfecta, pero sí hay un Dios que cumple sus promesas y un Dios que nos da un encargo, una responsabilidad, nos dice qué tenemos que hacer como varones y cuál es, Señor, nuestra posición en el hogar, para que no andemos divagando, no andemos perdidos ni confundidos en este mundo de cuál es nuestra responsabilidad, nuestro rol en el hogar. Padre, estamos para pagar un precio, para que nuestros hijos sean salvos, para que nuestros hijos sirvan a Dios, para que nuestros hijos conozcan más de Dios y sean inspirados en la vida cristiana y sean una descendencia para Dios, mínimo como nosotros somos, pero oramos mejores y más consagrados que nosotros. Señor, obra, ayúdanos a ser buenos padres, como redentores en el hogar. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie.